no nos amamos como Dios a nosotros nos ama. Entonces hay todo un proceso en el que se hace importante conocer cómo hemos sido conocidos por Dios, cómo hemos sido diseñados por Dios. Y dentro de la perspectiva de Dios, nosotros somos hijos libres. Digan conmigo, hijos libres. Es decir, la libertad que Dios nos da no es para conducirnos a hacer lo que queramos, sino para que el hijo libre pueda entender en qué consiste su libertad. Y su libertad consiste precisamente en poder ser conducido a lo que Dios diseñó para su vida. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos colocado por nombre los espirituales. En realidad yo quisiera invitarlos antes de la enseñanza a que recibamos esta enseñanza, esta palabra, desde la posición que tenemos en Cristo, desde la posición celestial de libres, de nuevas criaturas y de no religiosos, porque lamentablemente dentro de la cultura religiosa lo espiritual es mal visto. Increíblemente dentro de lo religioso lo espiritual es mal visto, tanto que se hacen o se dicen cosas como ay, ese tan espiritual, ¿verdad? Dentro del mismo mundo religioso, porque en realidad no hemos experimentado un proceso de reforma en nuestros pensamientos, y entonces divorciamos la realidad desde donde Dios prevé la espiritualidad y la hemos concebido desde nuestros propios conceptos. Entonces, desde nuestros propios conceptos rechazamos automáticamente todo lo que tiene que ver con lo celestial. Dice la carta a los Romanos que nuestra humanidad, nuestra vida mortal no puede entender lo espiritual, ¿verdad? Hay otra parte también de la escritura, si no mal recuerdo, en Corintios, donde dice que la predicación de esta palabra para los que se pierden es locura, pero para los que de alguna manera estamos creciendo en el Señor, esto es poder de Dios. Entonces la invitación es a que podamos tener un corazón en reforma, en transformación, para que podamos entonces experimentar el diseño de Dios. Por otra parte, agradecerles a todos los que vienen y atienden a esta convocatoria celestial, esta convocatoria eterna que Dios nos hace, porque yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero George Washington decía: el 99% de las personas que fracasan, lo que tienen en común es una excusa, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como hijos de Dios no estamos limitados por las circunstancias, sino movidos en obediencia por su propósito. Así que yo quisiera invitarlos a que todos se puedan dar un fuerte aplauso antes de continuar con esta enseñanza. Muy bien, ahora bien, yo escribí acá algo que quisiera leerles, que dice de la siguiente manera: el diseño de Dios es perfecto. Nuestra tarea es entrar a conocer esa perfección y también el ser perfeccionados en su perfección. Es decir, Dios dentro de su diseño es perfecto. Nuestra tarea es conocer esa perfección para ser perfeccionados en su perfección, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Es decir, Dios no puede hacer algo distinto a lo que por naturaleza, esencia y sustancia Él es. Por eso la probabilidad de que Dios haga algo mal es básicamente nula. ¿Por qué? Porque Dios replica lo que Él por naturaleza es en todo lo que hace. Por otra parte, ahí es donde muchas veces decimos: bueno, ¿y por qué si Dios es perfecto? Esto pasa y lo otro sucede, y esta persona nació pues lamentablemente enfermita,
y tantas cosas, y es porque eso no sucedió por un diseño mal trazado por Dios, sino por la obra del hombre, que al caer, por errar al propósito de lo celestial, provocó una naturaleza caída, y esta naturaleza caída por naturaleza está corrupta, y al estar naturalmente corrupta, entonces produce corrupción, ¿verdad? Muerte, por ejemplo, enfermedad. Por eso este cuerpo hoy se nos enferma, porque no está en un estado de gloria completamente. ¿Por qué? Porque desde el Edén pues se alejó de la perfección de Dios. Y es ahí donde necesitamos iniciar el proceso de reconciliación por medio de Jesús, y esto empieza desde lo espiritual, ¿verdad? Desde la vida espiritual hasta que llegue el momento en el que por completo seamos glorificados. Ahora bien, vamos a iniciar leyendo un versículo que vimos la semana anterior a esta, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36. Bueno, perdón, se me está olvidando algo. Quisiera que pudiéramos leer Primera de Corintios 13:12. Este es el primer versículo. Y dice de la siguiente manera: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, esto nos está llevando a nosotros a entender que hay un proceso de transformación para conocer la perfección de Dios. Era lo que iniciaba diciéndoles. Dios es perfecto. Nuestra tarea es conocer esa perfección y entonces permitir que esa perfección se perfeccione en nosotros. Entonces es un proceso en donde nosotros estamos conociendo cómo hemos sido conocidos dentro del diseño de Dios. Durante mucho tiempo hemos conocido nuestras vidas fuera del diseño. Y entonces fuera del diseño tenemos una serie de objeciones sobre nosotros mismos. Tanto que ni siquiera tenemos a veces conceptos de valor a nosotros mismos o de amor propio. Con cosas tan pequeñas, por ejemplo, como lo que decía el apóstol Pablo en su momento, cuando él decía que sea lo que hagas, que sea comer o beber, lo hagas entendiendo quién eres tú y quién es Dios. Se los traduzco. En ocasiones nosotros nos saturamos, ¿verdad? Lo que encontramos, que me caiga bien, Señor, ¿verdad? Oro porque estos alimentos no me hagan mal, ¿verdad? Después estamos mal, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nosotros de alguna manera no nos amamos como Dios a nosotros nos ama. Entonces hay todo un proceso en el que se hace importante conocer cómo hemos sido conocidos por Dios, cómo hemos sido diseñados por Dios. Y dentro de la perspectiva de Dios, nosotros somos hijos libres. Digan conmigo, hijos libres. Es decir, la libertad que Dios nos da no es para conducirnos a hacer lo que queramos, sino para que el hijo libre pueda entender en qué consiste su libertad. Y su libertad consiste precisamente en poder ser conducido a lo que Dios diseñó para su vida. Por decirte algo, alguien que padece de alguna adicción o algún vicio podría pensar: yo soy bien libre porque hago esto. Pero en realidad no hay libertad, porque depende de una sustancia, de una persona, no hay libertad. El libre es el que tiene la capacidad de distinguir entre lo que glorifica a Dios y lo que no. Entonces, dentro del diseño de Dios, la invitación es a conocernos como hemos sido nosotros conocidos. Amén. Y vamos a entender entonces por qué a esta enseñanza le hemos colocado por nombre los espirituales. Vamos a ir ahora sí al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36. Y le dice, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, muchas veces creo que nos hemos cuestionado cómo es posible, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un proceso en el que Jesús ya está reformando la ley. Hubo 3 fases en las que Jesús vivió la ley de ese tiempo. Una ley que empezó con 10 ordenanzas y que se convirtieron en más de 600 normas. Jesús vino a cumplir la ley, vino a reformar la ley y vino a consumar la ley. Aquí estamos delante de un proceso en el que Jesús está reformando la ley, porque está estableciendo nuevos principios o nuevos mandamientos como primero. Y es aquí importante que nosotros nos preguntemos entonces, ¿por qué estableció este nuevo mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Y de pronto la respuesta es algo que yo en este tiempo les he ido enseñando. Y es que en este versículo Jesús estaba estableciendo el principio de lo primero. El principio de lo primero nos dice que puede más que la ley de lo segundo y es mayor a la ley de lo menos. Es decir, cuando nosotros somos amados por Dios, nosotros somos amados por aquel que creó todas las cosas. Dios es lo primero antes que todo. Entonces, al ser amados por Dios, a nosotros Dios, por medio de su naturaleza, de su Espíritu Santo, nos da la capacidad de amarlo a Él. Pero aquí establece las formas en las que Él espera de alguna manera dentro de este diseño que nosotros le podamos amar. Y claramente dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y cuando hablamos del corazón, muchas veces nosotros lo relacionamos con sentimientos y emociones. Y sí, es verdad, tiene que ver con sentimientos y emociones, pero en realidad la Escritura lo que nos está tratando de decir es que un sentimiento no puede ser un criterio de validez sobre nuestra identidad o sobre nuestro ser. Y te explico cómo. Cuando nosotros tenemos un sentimiento como criterio de validez, lo que estamos haciendo es que en función de lo que sentimos, nosotros creemos que somos. Y los sentimientos fluctúan. Es decir, si en función de lo que yo siento soy, es probable que hoy yo me sienta bien y entonces soy un vencedor. Mañana no me siento tan bien y entonces soy un fracasado. Entonces el sentimiento no puede ser criterio de validez y por eso mismo es que necesitamos experimentar el amor de Dios y entonces poder amar a Dios con todo nuestro corazón, para que entonces nuestros sentimientos y nuestras emociones estén preservados por la vida de Dios, protegidos, resguardados, alimentados de tal manera que nuestra identidad no dependa de lo que sentimos, sino verdaderamente de quiénes somos. ¿Quién es nuestra identidad? Cristo es nuestra identidad. Nuestra identidad no puede basarse en un sentimiento, porque un sentimiento no puede ser criterio de validez. Porque si es criterio de validez, entonces tú eres lo que sientes. Y sinceramente no siempre nos sentimos en las mejores condiciones. Y en función de eso, entonces podemos tomar muy malas acciones, olvidando lo que nosotros somos. Existió en algún momento, yo creo que se los he compartido, un video donde el rey de España, creo yo, si no estoy mal, hay un terremoto y pues mucha gente lo que puede sentir ahí es temor. Se está cayendo esta cuestión, ¿verdad? Pero por él ser el rey de España, él no olvidó en medio del terremoto quién era y dijo, ¡ay, qué! Salió corriendo. Todos salían corriendo y él mantuvo su posición, porque el miedo no podía definir quién era él. ¿Sí me estoy explicando? A ellos desde pequeños los forman de esa manera, porque si no entonces hubiera sentido miedo y sale corriendo y abandona todo. Él mantuvo su posición. Por eso un sentimiento no puede ser criterio de validez.
Pero en todo este proceso de transformación, en este proceso restaurador de lo celestial en nuestras vidas, nosotros como un proyecto divino, vamos experimentando por medio de la exposición a su palabra, el intercambio con hermanos que han ido avanzando en esta vida, un proceso de perfección, en donde la vida espiritual empieza a preservar, alimentar nuestras emociones de tal manera que nosotros ya no actuamos igual, porque empezamos a tener claro quiénes somos y en quién estamos definidos. Algo semejante le pasó a Jesús. Nosotros lo encontramos en la Escritura. Él estaba en una barca, en una tormenta, y mientras todos sentían miedo, él nunca perdió su posición, porque él estaba claro de cuál era la razón por la que Dios estaba acá, en la tierra, por medio de su Hijo. ¿Estamos? Y por otra parte, entonces también dice: y amarás a Dios con toda tu alma. La pregunta es: ¿qué hay en nuestra alma? En nuestra alma hay voluntad, hay inteligencia, hay pensamientos. La palabra alma viene del griego psuke, que más traducido al español es psique, y más traducido al castellano es personalidad. Toda la psicología de una persona, que tiene que ver con toda su personalidad. Amarás al Señor, principio de lo primero, porque lo primero puede más que lo segundo. Es mayor a todo. Y hemos recibido el amor de Dios. Di conmigo: soy un amado de Dios. Y entonces dice: tú que eres un amado, puedes amar al Señor con todo tu corazón, lo que ya vimos. Pero también lo puedes hacer con toda, o el diseño está previsto para que lo hagas con toda tu ¿qué? Alma, con todo el psuque, con todo el psique, con toda la psicología, con toda la personalidad, con toda inteligencia, con toda voluntad. Porque cuando Dios engendra de su vida espiritual, lo que está poniendo aparte de su vida es que está teniendo esta vida un efecto en nuestros corazones. El efecto pasivo, donde Dios inyecta en nuestros corazones voluntad y propósito, y el efecto activo, que es el querer, el deseo y el hacer. Por eso dice la carta a los Filipenses que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Siembra la vida del espíritu, pero esa vida se va desarrollando ¿en dónde? En toda nuestra alma. Y entonces empieza, por medio de la madurez, mira Luisa, todo un proceso de perfeccionamiento y modificación en toda nuestra personalidad, en todo el psique, en todo el psuque, en toda la psicología. De ahí que las personas pueden ver una expresión de Dios distinta a un hombre o una mujer que es preservada por el Espíritu Santo y alguien que no lo es, porque está existiendo una transformación desde lo más profundo de su alma. Y entonces, por otra parte, dice: y con toda tu mente. Y esto lo hemos ido aprendiendo. ¿Puedo pensar? Puedo. ¿Debo pensar? Debo pensar. Debo hacerlo ordenadamente. Y ordenadamente es aprender a pensar de acuerdo a la verdad que tenemos en Cristo, a la forma en la que Dios a nosotros nos conoce. Por eso es que la emoción o un sentimiento no puede ser criterio de validez, porque Dios esencialmente es ¿qué? Espiritual. Y desde esa cosmovisión de lo espiritual es que Dios a nosotros nos ve. Cuando Dios ve a Wendy y Dios ha puesto su vida en Wendy, Dios a quien ve es a Cristo siendo formado en Wendy. Entonces hay todo un proceso de transformación que requiere humildad. La renovación de Dios es un acto que realiza Dios por medio de su Espíritu Santo, pero que va cobrando efecto en alguien humilde y obediente. Que a veces decimos: que Dios me renueve. No, Dios ya puso de su vida. Ahora obedientemente tú renuévate, porque entonces si no lo haces, tú no serás transformado. Y después decimos: Dios tiene la culpa. No, tú no has asumido responsablemente, con entendimiento, que Dios ha puesto de su vida para que tú te renueves. Entonces, ¿podemos renovarnos nosotros en el entendimiento de la mente? Sí,
porque hemos recibido la vida de Dios para ser renovados. ¿Cuántos renovados en Cristo hay aquí? Estamos renovados en el Señor. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver algo que también vimos la semana pasada, que está en 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, es el apóstol Pablo a los Corintios. Recordemos que la iglesia de Corintio era una iglesia que Dios usaba. Tenía muchos dones, muchos talentos, pero una iglesia inmadura. Es decir, les faltaba ser espirituales. Y aquí se lo dice el apóstol Pablo. Había muchas contiendas y conflictos. Tanto que en el capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo les hace saber todos los dones que tienen. Pero también les dice, ¿verdad? De nada sirve que ustedes tengan esto si ustedes no crecen en la esencia que es Dios, que es por esencia amor. Recordemos que el amor es un sustantivo. Cuando decimos que el amor es un sustantivo, la palabra sustantivo significa que básicamente es parte de la sustancia o parte de la propiedad del ser del que hablamos. Es decir, el amor es propiedad del ser de Dios. Por eso la Escritura dice que Dios es amor. Tiene amor, pero Dios principalmente es amor. La palabra amor, sustancia. ¿Sustancia de quién? De Dios. Entonces el objetivo de Dios es que maduremos en su sustancia, ¿verdad? Porque al madurar en su sustancia, entonces la expresión de Dios va a ser manifiesta en nosotros. ¿Y cuál es parte de la sustancia de Dios por esencia? Ser un espíritu. Por eso el concepto de ser espiritual para nosotros no debe ser entendido desde un concepto religioso, porque entonces no lo estamos entendiendo desde la esencia que es Dios. Y miren lo que dice aquí en 1 Corintios 3, capítulo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a qué espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, vimos la semana pasada que aquí habían 3 tipos de hombre, ¿verdad? El primer hombre que está hablando es el sarquicos, que es el carnal. Pablo les está diciendo, aquí hay carnales, o sea que no tienen nada de la vida de Dios. Aquí no, allá en Corintio, ¿verdad? Después hace referencia a que hay otros que tienen la vida de Dios, que es los arquinos, pero son muy tiernos y son muy inmaduros. Tienen la vida de Dios, pero se comportan como que no la tuvieran, ¿verdad? Tienen sus arranques, ¿verdad? ¿Verdad? Donde todavía falta control de Dios, dominio de Dios. Eres una nueva criatura renacida en Dios, pero mira, decime cuál. Como me dijo una vez una persona, mire apóstol, yo sí le digo algo, me vuelven a decir yo. No, ¿cómo fue que me dijo? No aseguro cómo respondo. Bueno, ¿y tú? Yo casi que de verdad estuve a punto de decir, bueno, tú ten un poquito de vergüenza de lo que me estás diciendo. Porque sí tiene la vida de Dios, pero una vida inmadura. Entonces todavía lo gobierna toda la humanidad, menos la vida espiritual. Y el tercer hombre que vemos aquí es el espiritual, el que en el apóstol Pablo dijo que es el neumáticos, el del neuma, el del espíritu, ¿verdad? Neuma es el espíritu. Y aquí dice claramente que es como el soplo del aliento o del viento, ¿verdad? Es un signo de vida. Es decir, es un hijo de Dios que está creciendo dentro del diseño y está alcanzando cierto nivel de espiritualidad y de madurez, que su expresión de vida generalmente es gobernada por Dios, ¿verdad? Entonces, teniendo claro esto, nosotros debemos comprender
que lo que Dios desea es que en esencia, en nuestro ser, nosotros seamos ¿qué? Espirituales. ¿Por qué? Porque si nosotros somos espirituales, dentro del diseño, el avance para nosotros va a ser más ágil, va a ser más fácil. Nosotros veíamos la situación del apóstol, de Jesús, cuando fue guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. ¿Y a dónde fue guiado al Espíritu? Al desierto, es decir, a un escenario adverso. Y fue tentado en su necesidad, en su identidad y en un tema de poder o de riqueza, que probablemente sean las tres tentaciones que tientan a todos los seres humanos. Por medio de necesidad, no, yo tengo que, yo tengo que hacer esto y discúlpame, ya no puedo seguir avanzando porque es mi necesidad. Lo que a veces nos cuesta entender que dentro de todo este proceso, cuando Dios nos llama, lo que está Dios haciendo es formar el carácter de su Hijo en nosotros. Entonces llega un momento en que Dios toca nuestros tesoros para que nuestra dependencia no esté en nuestros tesoros, sino en Dios. Y es entonces donde nosotros, como al ser renacidos en Dios, Dios no me ama, Dios. No, Dios está formando, te está haciendo un dependiente. Dice la Escritura que donde está tu corazón, está tu ¿qué? Tu tesoro. O donde está tu tesoro, está tu ¿qué? Tu corazón. Y lo que Dios anhela, según su diseño, es que nosotros amemos más las cosas que a Él, que amemos más nuestros tesoros que a Él. No, que amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ¿qué? Toda nuestra mente. Exactamente. Entonces hay un proceso donde Dios nos está llevando en un estado de dependencia. Y esto nosotros lo podemos ver inclusive en algo que el profeta Isaías, valga la redundancia, profetizó en Isaías 26:6. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se recuerdan que hemos visto lo que significa la palabra guardar? Cuando la Escritura habla de la palabra guardar, está haciendo referencia a una acción militar, como la de un centinela que protege el área en donde está ubicado. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo en la vida del Espíritu, lo que el Espíritu va haciendo y vamos creciendo en el conocimiento es guardar, proteger en completa paz en aquel que está perseverando sus pensamientos en el conocimiento de Cristo. Por eso es que cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, nosotros no lo debemos considerar como algo insignificante, sino como algo verdaderamente relevante, porque lo que por medio de la Escritura y de la palabra Dios te está instruyendo es lo que en tu corazón, por medio del desarrollo, va a ir guardando y protegiendo, como la acción de un centinela, los pensamientos en Cristo Jesús. De ahí que aquel que empieza a crecer, desarrollarse en la madurez y empieza a desarrollar y a experimentar un proceso mayor de espiritualidad, va a tener una mayor protección de sus propios pensamientos, de sus propios sentires, de sus propios temores, de sus propias... Por eso nosotros también vimos en Romanos, en el capítulo 8, la Escritura nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto a veces lo hemos quemado, ¿verdad? Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en realidad esto significa que si nosotros estamos creciendo en la palabra de Dios y en su conocimiento, es esta misma palabra o conocimiento revelado el que va a ir guardando y protegiendo nuestros pensamientos. Y de ahí que aquel que está siendo desarrollado en la vida del Espíritu pueda manifestar un estado mayor de paz, de calma, de entendimiento, de gracia, de verdad, en todo tiempo y en todo momento. Cuanto no más en los escenarios donde se hace más evidente la necesidad de la paz. Pero la paz no es algo que tú adquieras como un accesorio. La paz es el resultado de que tenemos la vida de Dios en nuestras vidas.
Y al tener la vida de Dios en desarrollo y crecer en ese estado de espiritualidad, entonces habrán acciones que se activan para proteger a aquellos que están creciendo en el entendimiento de Dios. Por eso hay una paz que sobrepasa, es mayor en condición y en calidad que todo entendimiento. Y este es la vida de Dios, que guarda en completa paz, ¿qué cosa? Nuestros pensamientos, nuestros corazones. Por eso el desarrollarnos como seres espirituales no solamente es una cosa que nosotros relacionamos con o ir en una burbuja, sino una persona que ante la vida se presenta incluso más efectiva, porque su vida está guardada por el crecimiento espiritual que tiene de Dios. Y entonces ahí, lo que antes te robaba la paz, en los momentos y en los escenarios, se activa el conocimiento celestial de Dios, y tu corazón y tus pensamientos pueden entrar en esa protección de la vida espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que somos seres ¿qué? Espirituales. Y dice la Escritura que Dios es el Padre de los ¿qué? Espíritus. Y nosotros somos espíritus de Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado, pero no puede quedarse en un estado de inmadurez. Se requiere un proceso de desarrollo. Y de ahí lo que el apóstol Pablo les decía: quisiera hablarte como espiritual, pero me es difícil porque en algunos casos algunos son de la carne, otros son carnales, y muy pocos son espirituales. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu, digan conmigo, activa. Digan conmigo, activa otro nivel de entendimiento. Hay otro nivel de entendimiento. Y entonces cuando tú tienes contacto con otro que está creciendo en el conocimiento en el que está guardado y protegido, en su peor momento o en su mejor momento, independientemente de cuál sea el mismo conocimiento de lo espiritual guarda el pensamiento de aquel y guarda mi pensamiento. Entonces hay una conexión de entendimiento. Y ya lo vamos a comprender. O se recuerdan también cuando dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:16, que a los que permanecen, ¿cómo era que decía? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Qué regla? La del Espíritu. Y a los que están creciendo en esta vida espiritual, ¿qué cosa dice el apóstol Pablo? Paz y misericordia. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu protege, guarda como un centinela nuestras vidas. Ay, entonces usted no está diciendo que ya nunca más seremos afligidos. No. La Escritura dice: y serán afligidos. Jesús mismo en el Getsemaní fue afligido. Estaba en un momento crítico. Y ahí podemos ver cómo utilizó la oración como un órgano de identificación. Jesús, en ese momento en el que está siendo afligido, no viene y dice: ay no, yo aquí dejo estos malagradecidos, me largo. Peor Pedro, ese es un abusivo, que Judas, ingrato. Estando en un momento crítico, su oración fue: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Seguramente porque desde su humanidad, porque estaba en un cuerpo 100% humano, habían ideas para hacer otras cosas menos obediente. Pero si ustedes se dan cuenta, la actitud, y esto es lo que vamos a ver en este momento, de Jesús fue ligera. O fue alguien que no, que Dios me diga, y si no me dice. Porque esencialmente es espiritual. Y el ser esencialmente espiritual entiende las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Y vamos a ver un caso que nos va a graficar un poco mejor esto que les quiero decir. En Primera de Reyes 19:12, todos hemos escuchado de Elías, el profeta Elías. No sé si ustedes nunca les llamó la duda ¿por qué decía el viento apacible? ¿Verdad? Y Dios le habló
en ese viento. Y vamos a ver lo que dice. Y hubo un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego, ni tampoco en el terremoto. Y tras el fuego, un silbo apacible. ¿Y qué dice ahí? Y delicado. ¿Qué te trato yo de decir con esto? El profeta Elías estaba en el diseño de Dios. Estaba espiritual. Estaba tan espiritual que Dios no necesitó hablarle por medio de un terremoto. Dios no necesitó hablarle por medio del fuego. ¿Qué necesitó Dios para comunicarse con Elías? El silbo apacible y delicado. Y vamos a leer, antes de explicárselos, lo que dice Santiago 5, 17, 8. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero principalmente dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones sujetas semejantes a las nuestras. Es muy probable que Elías en su humanidad era un hombre que tenía momentos muy difíciles, tanto que este escenario de Primera de Reyes, tal vez lo podemos volver a poner, de Primera de Reyes 19:2, o sea, en un momento en el que quizá estaba atravesando uno de sus peores momentos, pero porque era un hombre que había crecido espiritualmente, era un neumáticos, una figura de un neumático que estaba inflado por el Espíritu. ¿Y qué permitía esto? Al estar inflado como un neumático, aguantaba presión. Nosotros, al caminar en el diseño neumáticos, se desarrolla en nosotros la capacidad de soportar presión. Pero también tú te vas a dar cuenta que cuando alguien está en el Espíritu, es ligero. La palabra neumático o neuma, lo leímos, viene de soplo, de aliento. O sea, es ligero. Como este hombre había crecido en la vida del Espíritu, no necesitó que Dios le hablara por medio de un terremoto. No necesitó que Dios le hablara por medio del fuego. Lo que necesitó Dios fue un viento delicado, porque estaba tan en el Espíritu que un viento delicado era capaz de moverlo a hacer su voz, a realizar su voluntad, a cumplir el propósito para el que fuimos llamados. Cuando nosotros estamos creciendo en la vida del Espíritu, vamos a notar que somos más ligeros a hacer la voz de Dios, que no nos tienen que andar empujando, cinchaseando, obligando, porque es la vida de un libre. Y un libre entiende, comprende su libertad como una razón para obedecer la voz de Dios. Entonces, en el momento en el que Santiago está diciendo que el profeta estaba sujeto a pasiones, incluso en el momento más difícil de su vida, Dios no necesitó el fuego, no necesitó el terremoto, necesitó el viento delicado. Es probable que en algún momento de nuestras vidas pasemos por o transitemos por un lugar como el del profeta Elías, pero si nos hemos desarrollado en la vida del Espíritu, no le vamos a estar pidiendo a Dios y que me toque una puerta 3, 4 veces y que entonces y que me lo digan y que tiene que ser así específico, que estamos en el Espíritu inflados, quizá atravesando no nuestro mejor momento, pero un viento delicado es capaz de movernos a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que se necesita y se requiere para nosotros como hijos de Dios. ¿Y cómo podemos ver esto? Lo podemos ver claramente en Hebreos 12:1. Miren lo que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Déjame ese versículo ahí, gracias Dios. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos en el Espíritu, hay avance. Y la libertad que Dios nos dio consiste en sacarnos del estado del pecado. ¿Se recuerdan? Del fracaso. Pecado viene del griego amartía, que significa estado de fracaso. Y en otras palabras, un estado que no puede cumplir el propósito de Dios. Y entonces aquí, en Hebreos, el escritor
está hablando de que hay hijos de Dios que están caminando con mucho peso. ¿Y por qué están caminando con mucho peso? Porque no son ligeros. ¿Y por qué no son ligeros? Seguramente porque el escritor estaba delante o de carnales o de la carne, pero no delante de los espirituales. ¿Cómo nosotros entonces podemos avanzar enérgicamente, entendidamente, valientemente dentro de este propósito? Siendo espirituales. Porque al espiritual, hasta un viento delicado de la voz de Dios es lo suficientemente fuerte como para volverlo a reubicar dentro del avance del propósito. Pero a quienes no se desarrollan dentro del diseño, andan con mucho peso. Y si andamos con mucho peso, es porque estamos avanzando fuera del diseño. Porque entre más crecemos en la vida del Espíritu, más inflados estamos del Espíritu. Y entre más inflados como neumáticos estemos por el Espíritu, más ligeros vamos a ser en el avance. Por eso es que Dios tiene previsto que nosotros, sus hijos, avancemos en el diseño como espirituales. Para que entonces, como dijo el apóstol Pablo, pueda hablarnos Dios como espirituales. Pero cuando no, decimos, no, que a mí me pase lo que me tenga que pasar. Y dice la escritura que el sabio aprende viendo, pero el necio dice a golpes. Y la necedad no es una característica del espiritual. La sabiduría es una característica del espiritual. Entonces el espiritual no está esperando irse y tropezarse, aún en su peor momento, como Elías. Lo ligero de la voz de Dios le hace comprender cuál es el camino, porque avanza sin peso. Y lo que Dios tiene previsto para nosotros como sus hijos es que avancemos y que lo hagamos sin peso. Y para eso, ¿qué hace Dios? Librarnos. Y es aquí donde nosotros también tenemos que darnos cuenta que aquel que anda con peso, 1, no puede avanzar. Y si no puede avanzar, 2, no puede cumplir el propósito para el que nació. Por eso Dios necesita hijos ligeros. Pero para ser ligeros, cada día tenemos que ser más espirituales. Por eso no puedo hablarle, como decía el apóstol Pablo, como espirituales. A mí hace un tiempo me pasó, y un día yo lo contó, ¿verdad? Era una pareja de novios que los dos hacían MMA. Y cuando estaban ahí decían, y mire, cuando nos peleamos nos hacemos llaves y nos agarramos. O sea, para mí, empezar una conversación ahí espiritual de entendimiento era, si había que empezarles a decir, miren, ustedes no se peguen, ¿ves? Respétense como mínimo, ¿eh? O metele una denuncia y tú también, y ya. Pues se van a matar. Pero también nos ha tocado estar delante de espirituales. Cuando algo no va bien, se les habla como espirituales y entienden, son ligeros. No, a mí qué. El espiritual por característica tiene entendimiento, conocimiento, humildad, sabiduría. Y esa es parte del diseño de Dios. Que seamos, ¿qué? Espirituales. Una generación espiritual entendida, valiente, con conocimiento, con entendimiento, con vida. Una vida que es eficaz. Y miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación es una obra que Dios realiza, pero también hay una actitud y una acción que a nosotros nos toca que asumir. ¿Y cuál es? La de ser transformado. Es decir, yo quiero ser transformado. Yo necesito avanzar en el diseño. Y voy a obedecer con entendimiento tu palabra.
voy a atender obedientemente tu voz. Y a los que se transforman de gloria en gloria son los que más avanzan. Pero tú te vas a dar cuenta que los que más avanzan no es porque este debe ser pilas, este no es pilas, es una cuestión de humildad. El que más avanza en esta vida es un tema de humildad y de obediencia. Transformación, del griego metamorfo, que es cambiado, modificado desde su realidad interior. ¿Cuál es nuestra realidad? La del Espíritu, Luisa. Esa es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad, Brandon? La del Espíritu. Ay, no, es que si tú supieras cómo me cuesta. Es que tú tiene que haber un momento en que te vas a dar cuenta que ya ni siquiera tu propia fuerza de voluntad ha sido capaz de moverte como te puede mover la transformación al ser esencialmente espiritual. Estoy cansado, decimos muchas, estoy cansado, decimos. ¿Pero por qué estamos tan cansados? Porque estamos tratando de someter lo que no podemos a nuestras propias fuerzas, en lugar de abandonarnos bajo la realidad de Dios y empezar a pensar en obediencia, guiado por Dios. ¿Qué actitud? ¿Qué acción? ¿Qué decisión debo tomar? Pero para eso ha habido todo un proceso donde Dios ha ido consolidando su ser. El ser de Dios, que en esencia es ¿qué? Espiritual. Y entonces serás como el profeta Elías si llega ese momento malo en el que serás movido ligeramente por la voz de Dios. No se espera que te atropellen, que te ayaque. No porque sea lo que estemos esperando, sino porque muchas veces, por ser movidos por nuestra humanidad, nosotros tomamos también decisiones que ponen hasta en riesgo nuestras vidas. Por eso es que, para avanzar en este diseño y darle cumplimiento a la realidad de vida de Dios en nuestras vidas, se necesitan de los espirituales. Y entre más espiritual, más inflado, vas a ser más ligero. Y quien es más ligero avanza y hace avanzar a otros por el mismo efecto de la vida del Espíritu. El diseño de Dios contempla que seamos menos de la carne y más del Espíritu. Y todo esto es un proceso en donde vamos absorbiendo su realidad. Por eso la invitación es a que te sigas exponiendo a su palabra, que vayas creciendo en la oración como un órgano de identificación espiritual. Muchas veces caemos en necedad, en orgullo, en soberbia, en desobediencia. Pero cuando entendemos la oración como un órgano de identificación por medio del Espíritu, nosotros mismos nos damos cuenta: no, yo estoy actuando mal por puro orgullo, por desobediencia. Señor, yo le hablo a mi alma por medio del Espíritu y te digo: no seas orgulloso, sé obediente. Avance. Porque los espirituales, digan conmigo, son ligeros. Ahora digan conmigo: somos ligeros. Digan conmigo: somos ligeros. Porque somos del Espíritu.